Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. La transfiguración reconfigura nuestro discipulado. Con cierta facilidad que huele a superficialidad, muchos cristianos tendemos a sustituir a Jesús por algún personaje santo, fundador o héroe. Nadie puede usurpar su lugar. Es a Él a quien prioritariamente debemos escuchar. Algo semejante le sucedió a algunos de los primeros cristianos. Marcos se vio en la necesidad de precisar que Jesucristo no podía ser sustituido por nadie. Moisés y Elías eran personajes muy importantes, pero debían convencerse de que el Señor era mucho más. Es el nuevo Moisés y el profeta. Por eso Pedro se equivoca al colocar a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús, pues Pedro todavía estaba hablando sin saber lo que decía, cuando la voz celestial proclama: ¿quién es el Hijo? ¿Quién es realmente el Mesías? Además, los discípulos necesitaban un punto de referencia para guiarse. Moisés fue protagonista de diversos portentos. Elías, por su parte, también realizó ciertos prodigios, pero ninguno de ellos podía constituirse como el eje principal. Se deja muy claro que es Jesús, el Hijo amado, en el que Dios se deleita, se regocija y se alegra, a quien vale la pena escuchar. El discípulo puede oír muchas voces, pero solo debe dar oídos y dejarse guiar por lo que dice Jesús y por todo aquello que guarde relación con Él y su proyecto. Por último, se enfatiza la centralidad de Jesús en la vida del discípulo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. El referente del discípulo no es una idea, es una persona que vale la pena seguir con autenticidad en un proyecto que es indispensable asumir con generosidad. ¿Por quién hemos sustituido en ocasiones a Jesús? ¿En qué errores hemos caído cuando hemos suplido su voz por otras? ¿Qué podríamos hacer para reconfigurar nuestro discipulado desde los elementos que nos ofrece el relato de la transfiguración?